Sean ustedes muy bienvenidos a esta edición especial de Cuadriga desde el Global Media Forum de la maravillosa ciudad alemana de Bonn. Soy Jenny Pérez para Deutsche Welle y esta vez vamos a discutir sobre un tema muy interesante y la pregunta, entre otras, es si las redes sociales están realmente hoy al servicio de la sociedad civil. Informar, interactuar, movilizar y finalmente influir en las políticas públicas, pero ¿es realmente así? Las noticias falsas, la censura y el robo de información son los grandes desafíos de quienes buscan cambiar la realidad social o política. Y a nivel mundial, desde el famoso Me Too al Fridays for Future y en América Latina, desde Ni Una Menos, Aborto Libre o Que se vayan todos, pusieron a los políticos y también a los partidos de cabeza. Y por esta edición también de Cuadriga nos vamos a concentrar en otra de las principales preguntas, es si son las redes sociales después de todo un instrumento para la unión o para el control de esas sociedades civiles. Y para eso tenemos a tres muy interesantes panelistas llegados directamente desde América Latina a Bonn, Alemania. Parto por saludar a Chani Guyot, quien es periodista argentino y director ejecutivo de la startup Red Acción. Fue director del diario La Nación de Buenos Aires. Y Chani opina que las redes sociales no son un fenómeno unívoco, tiene claros, oscuros, pero fundamentalmente potencian a la sociedad civil. Sin redes no habría existido el Me Too, dice Chani. Helen Mack, activista guatemalteca por los derechos humanos, además ganadora en 1992 del Premio Nobel Alternativo de la Paz. Y según Helen, si no manejamos las redes con responsabilidad, se corre entonces el peligro de hacer más daño que bien. Y David Morales Alba, periodista colombiano y activista en el derecho a la salud. David dice que la sociedad civil organizada ha logrado por medio de las redes sociales posicionar su voz frente al gobierno y frente a los sectores empresariales. Damos entonces la bienvenida a Chani, a David y a Helen y por supuesto le invitamos a ustedes a que continúen y participen de nuestro debate a través de las plataformas redes virtuales también de Deutsche Welle y, como no, a través de nuestro correo electrónico cuadriga@dw.com. Sí, las protestas. David, y hablaba yo, le preguntaba hasta en el principio si después de todo la verdad no busca sus caminos a salir a la luz pública. ¿No pasaría también eso también en el caso colombiano? Me pregunto, ¿qué pasaría si después de todo las redes sociales no existieran? ¿Qué pasó en la historia de la humanidad, por ejemplo, con grandes movimientos sociales que sí fueron exitosos y pese a no contar con redes sociales, por mencionar algunos, ya que estamos cerca de Berlín, la caída del muro? Bueno, si bien es cierto que antes hubo movimientos sociales y hubo impactos sociales y cambios sociales sin las redes sociales, eran otras circunstancias históricas. Pero yo estoy de acuerdo en que las redes sociales potencian la voz ciudadana, la empoderan y la hacen un interlocutor válido frente a las instancias de poder o a las instancias de decisión, bien sea sector gubernamental o no gubernamental. ¿Y en Colombia siempre ha sido así o ha habido también anomalías como denuncia en el caso guatemalteco? También ha habido, digamos, manejos truculentos de redes sociales. Por ejemplo, en el caso del referendo por la paz, decir sí o no a la paz dentro de los acuerdos de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con las antiguas FARC, todo el mundo esperaba que pues, Colombia dijera sí. Sin embargo, el referendo dijo no. Se argumenta desde los diferentes grupos políticos que hubo toda una campaña de desinformación manejada a través de redes sociales para confundir a la gente y que la gente votara por el no y no por el sí. Pero daba la impresión que él no iba a ganar en redes sociales, ¿o no? Precisamente por la campaña de desinformación que dicen que argumentaron y que organizaron desde la oposición a los acuerdos de paz. Y ese es un punto extremadamente interesante porque a veces pasa, hay una disociación entre el mundo real, ese relato real y el correlato virtual. ¿Qué pasa cuando dicen las encuestas se equivocaron las encuestas, las manejamos o todavía no lo podemos responder? ¿Pero qué pasa en redes? Yo pienso que el movimiento en redes sociales es muy importante. Posiciona y da a conocer el punto de vista de diferentes sectores de la sociedad. Pero si el discurso que se lleva en las redes sociales no se concreta en una acción pública, en una acción en el mundo real de incidencia, no pasa de ser un discurso. Tiene que llegar a la acción, pasar del mundo virtual al mundo real y que haya una movilización como tal para que se concrete. Y en ese mundo real tienen que haber algunas características. Antes de pasar a ese tema tan interesante, Facebook y en otras redes, en 2018, aborto legal. Ya hablamos del aborto, no lo lograron las argentinas, por lo menos en esta primera etapa. ¿Qué pasó con la Ni Una Menos en Colombia? Colombia tiene una alta tasa de Colombia homicidio. ha ido llegando y ha tenido mucho más acogida que el Me Too. Porque el índice de violencia contra la mujer en Colombia es bastante significativo.
tanto en feminicidios como en agresiones, ataques con ácido, etcétera, etcétera, violencia intrafamiliar. Y el Ni Una Menos, que llegó desde Argentina a través de las redes sociales, ha ido ganando fuerza y ha ido ganando seguidores como tal y seguidoras como tal. Y hoy en día es un grupo social que hace presión y que hace visibilizar la situación que están viviendo las mujeres en los diferentes escenarios de la vida nacional. ¿Te da la sensación, David, que algo cambia con esta denuncia a través de redes? Sí. ¿Qué cambia? Cambia la visión que tiene la sociedad sobre un fenómeno del que los medios no hablan, porque los medios hablan de feminicidios o de ataques a las mujeres cuando la víctima es una persona reconocida o significante para la pauta del medio o para la audiencia del medio. Pero si la persona víctima del ataque es la señora de la tienda, ella no importa, ella no es noticia. Pero para estas redes sociales, para estos movimientos sociales en redes, ella sí es noticia, porque es una más, no es ni una menos, sino es una más. Y eso hace que también las autoridades y las instancias que tienen que ver con el control de la situación se vean en la obligación de prestar atención o de por lo menos empezar a abrir los ojos frente a ese panorama. Para entender bien lo que dice, no es noticia en los medios tradicionales, pero es noticia en las redes. El asesinato de la señora de la tienda. Exacto. Es periodismo hiperlocal. ¿Estamos fallando los medios tradicionales? ¿Está fallando la prensa en Colombia, te pregunto? Para mí no están fallando. Están atendiendo a los intereses económicos y políticos que tienen unas audiencias y unos mercados muy específicos y que tal vez la señora de la tienda para ellos no repercute en su cartera publicitaria ni en su audiencia. ¿Y qué tal la prensa independiente en Colombia? La prensa independiente está surgiendo a través de los movimientos sociales, de las redes sociales y de los medios digitales. Y ahí es donde se mueve este tipo de información. Interesante, Ni Una Menos. Uno de los países bastante activos en redes sociales es Colombia, de eso no tenemos ninguna duda, pero ¿qué tan activos son los colombianos en las calles cuando tienen que salir a protestar? También somos activos en las calles. Muestra de ello son diferentes manifestaciones que se han generado en los últimos años y que han sido organizadas desde las redes sociales. En 2008 se presentó una manifestación masiva en diferentes ciudades del país diciéndole al gobierno del momento que parara la guerra y que hiciera la paz. En ese momento estaban hasta ahora gestándose los acuerdos de paz con los grupos subversivos, no estaban tan avanzados como están ahora. En 2011 venía la reforma de la educación universitaria que en cierta forma lo que hacía era afectar y frenar el derecho a la educación de muchas personas de la población colombiana y los estudiantes se organizaron a través de redes sociales y también salieron a las calles a protestar y la única opción que tuvo el gobierno fue retirar el proyecto de ley del Congreso. Hace poco se presentó otra manifestación pública también organizada a través de redes sociales y convocada por diferentes redes sociales para salir a decirle al gobierno, a este gobierno, al de Iván Duque, que por favor no eche para atrás los acuerdos de paz que se avanzaron durante los últimos 4 años y que ya están firmados. Entonces, cuando tenemos que salir a protestar y tenemos que salir a decirle a alguien no o sí, dependiendo de la voluntad del pueblo y de la expresión de la opinión del pueblo que tiene, salimos a la calle. ¿Y qué pasa concretamente con el caso de Santrich? ¿Va a ser extraditado o no a los Estados Unidos? ¿Qué dice la gente respecto a eso en ese momento también en donde no sabíamos qué iba a pasar con él? Ahí hay una división. Ahí hay una división. Dicen, hay personas que piensan que se debe ir, debe estar extraditado. Hay otros que piensan que las pruebas que muestran son pruebas prefabricadas para poder ajustarlo del proceso de paz y frenarlo como tal. Y en este momento el gobierno, hasta que yo salí de Bogotá la semana pasada, no había decidido si sí lo mandaban o no lo mandaban. Estaba capturado con una nueva denuncia que le hicieron, una denuncia que fabricaron según las opiniones contrarias en 24 horas. Es decir, él estuvo libre media hora y luego nuevamente lo capturaron, pero no han decidido si realmente lo extraditan o no. La sociedad civil colombiana, con todo lo que hace en las calles, en redes, ¿es un factor realmente a temer para el gobierno de turno en este caso? Yo no diría a temer, yo diría a tener en cuenta. ¿Sí? Los movimientos que se hacen en redes sociales y que se traducen en opiniones y en acciones públicas logran tener un impacto. Hemos logrado bajar costos de medicamentos, hemos logrado declarar licencias de interés público sobre medicamentos que en algunos casos sus costos son excesivos y frenan el derecho a la salud. Y eso se ha hecho a través de redes sociales y a través de llevar esa expresión de opinión a la calle. Seguimos en esta edición especial de Cuadriga, es el Global Media Forum. Hablamos de la sociedad civil y, para bien o para mal, a través de las redes sociales. Al costo de su vida fue una cosa tremenda. Y eso es por una noticia falsa en WhatsApp. Eso es para no olvidar. Eso es muy ¿Qué hacer grave, entonces? ¿no? ¿Recurrir a los medios tradicionales de nuevo? ¿A los periodistas? ¿Qué hacer ante una situación así? No, lo que yo sugiero que debemos hacer nosotros frente a la
multiplicidad de versiones que existen en las redes sociales frente a un mismo hecho es hacer contrastación de fuentes. Acudir a los medios tradicionales y mirar qué están diciendo los diferentes medios tradicionales, pero también acudir a otras fuentes digitales y ver qué están diciendo. Y es necesario que, como decía él, eduquemos a la gente para hacer un uso asertivo de las redes sociales, y los periodistas debemos también educarnos y aprender a hacer un uso asertivo y efectivo de las redes sociales. Las redes sociales iniciaron para compartir fotos y compartir cosas muy personales, pero extendieron su poder mucho más allá y llegaron a las esferas públicas, a las esferas políticas y a las esferas de la vida en sociedad como tal. Y eso implica hacer un uso estratégico y asertivo que debemos aprender. Las redes sociales todos los días van cambiando su dinámica, por lo tanto yo he llegado a la conclusión de que yo puedo leer todos los días de cómo manejar Facebook o cómo manejar mi Twitter o cómo manejar el WhatsApp, pero nunca voy a dejar de aprender porque la dinámica es cambiante, las sociedades son cambiantes y las comunidades son cambiantes. Nos quedan muy pocos minutos antes del programa. ¿Son las redes sociales entonces realmente están al servicio de la sociedad civil, así como las conocemos? Sí. ¿Así como las ¿Sí? ¿Cuánto? De 1 a 10. 10. 10. Entonces, y esta es una pregunta para los tres, ¿salir a protestar movimientos sociales a las calles pese a las redes sociales? ¿Y para ti en Colombia? Son necesarias las redes sociales porque es una forma de compartir el punto de vista con audiencias a las que normalmente no acudimos. Antes era la plaza, el café, el supermercado donde se debatía y se compartía la opinión. Hoy en día tenemos 2 escenarios. Uno, el físico del café, el mercado, la plaza, y otro, las redes sociales. Increíble, siempre falta tiempo en Cuadriga, pero hoy día ha sido especialmente breve. Agradezco tu convocatoria, agradezco también tu sinceridad. Helen Mark, desde Guatemala, agradezco a Chani Huyó también de Argentina contándonos su experiencia en Internet, las redes, de parte también de David Morales. Ha sido un gusto conocerlos a ustedes y un gusto también de presentarles desde Bonn esta edición especial de Cuadriga para el Global Media Forum de Alemania, de Deutsche Welle, para ustedes. Soy Jenny Pérez, ha sido un gusto. Hasta pronto.